Este es el título de la predicación en esta noche. Dios, artífice de la cadena de oro de la salvación. Ese es el título de nuestro sermón. Dios, artífice de la cadena de oro de la salvación. Mi hermana Gladys descubrió evidentemente una secuencia. Amandita nos dice que los teólogos llaman a esto la cadena de oro de la salvación, y es porque así es una cadenilla que va en ascenso. Ahora, lo importante es que Dios es el artífice de cada eslabón, es decir, que todo está en las manos de Él, no en las nuestras. Muy bien. Ahora, cuando el apóstol Pablo inicia en el versículo 28, dice, y sabemos, Él se une a los demás creyentes, porque la palabra está en plural, y sabemos, no es que Él lo sabe, dice sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol nos menciona a los que aman a Dios. Y esto no es una condición arbitraria, sino esta expresión a los que aman a Dios es una verdadera descripción, es una realidad de los verdaderos creyentes. Es decir, que los verdaderos creyentes serán aquellos que aman en realidad a Dios. Un verdadero escogido de Él ama a Dios. Y nos muestra que la elección está sobre Él de forma real, de forma en confianza y de forma definitiva. ¿Sí? Es decir, que la manifestación del amor mío hacia Dios es la evidencia fehaciente de que yo soy un escogido de Dios. Es decir, que esa elección se manifiesta en el amor mío hacia Dios. Pero es un amor que Él, o la respuesta, porque Juan nos va a ayudar a entender un poco más esto cuando dice que no es que nosotros le amemos, sino que Él nos amó primero a nosotros. Entonces confirma que la elección en mí es real, que el amor es la evidencia y que se traduce en una confianza. Conforme a esta introducción, vamos a mirar en el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, nuestro primer punto es, a los escogidos de Dios, todo les ayuda para bien. Alguien que no está en los caminos de Dios, alguien que transita por la vida sin conocer a Dios, las circunstancias le van a hacer renegar. Algún percance que la persona tenga le va a llevar a proferir palabra desobligante, quizás a maldecir su suerte y quizás a enojarse por el destino que lleva. Una persona que no está en los caminos de Dios y tiene una adversidad, quizás comienza a discutir, se desquita con las personas, consigo mismo, comienza a pensar cosas vanas por una razón, porque no está en los caminos de Dios, no pesa sobre él la elección que Dios ha hecho. Aquí se nos habla de cómo todas las cosas son buenas, sino que Dios las da o las usa para bien. O sea, no todo lo que sucede es bueno, pero Dios lo encamina, Dios lo inclina, Dios lo lleva para nuestro bien. Y esa es la gran diferencia. Esas cosas a las cuales se refiere el apóstol son las cosas de este mundo, porque esta cadena termina con la glorificación. Cuando suceda la glorificación, entonces todo lo que hemos atravesado en esta vida, todo lo que hemos vivido en este mundo, la enfermedad, el pecado, la maldad, eso un día dejará de existir.
Entonces, esa es una manera como Dios, por medio de su palabra, nos da esperanza. Piense, por ejemplo, en un rompecabezas. Si toma una sola pieza, quizás no le encontramos sentido a la figura que hay que armar. Pero si comenzamos a unir todas las partes del rompecabezas, cuando terminemos de armarlo, se ha formado un cuadro hermoso. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos ilustra en este versículo 28. ¿Cómo podemos aplicar entonces esta parte? ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar? Cuando la Biblia nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿A qué nos quiere llevar el apóstol Pablo en el clímax que nos dice Amanda? ¿A qué nos quiere mostrar? ¿En dónde va a terminar esto? En que todas las circunstancias que nos suceden a nuestra vida tienen un fin, el mejor fin, el fin más espectacular, el fin más hermoso, el fin más glorioso, lo mejor de lo mejor, lo más especial de lo especial, nos está llevando a ese propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando Pablo usa esta palabra bien, no es el bien de este mundo, es el bien según él, porque para Dios hay un único bien que está en el Salmo capítulo 16 versículo 2. Solo en Dios está el verdadero bien, y todo lo que esté por fuera de Dios, aunque a nuestros ojos lo veamos bueno, realmente es malo. Porque aquí tenemos que entrar a dilucidar la comprensión del bien y del mal. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y nos dice, esto es. O sea, nos da una prerrogativa enfática, contundente. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que cuando tú enfrentas una dificultad, y gracias a mi hermano Jairo que nos comparte su experiencia médica, cada vez que atravesamos una dificultad, un momento difícil, un momento adverso, eso no está aislado de lo que Dios tiene en su plan. No es algo ajeno. No es algo que para Dios sea desconocido, todo lo contrario. Nos recuerda que todo lo que vivimos no es distante de Dios, todo lo contrario, Dios está involucrado ahí. Hace parte de ese gran libro que Dios está escribiendo en tu vida. Y la fe consiste en confiar en el autor, aun cuando no vemos el final de la historia. Hasta ahora se están poniendo las piezas del rompecabezas, pero un día veremos el cuadro completo en plenitud, y ese cuadro lo veremos en aquel día glorioso, en aquel día extraordinario y maravilloso. Y eso nos lleva a mirar el segundo punto en esta noche. Hemos dicho que a los escogidos de Dios todo les ayuda para bien. Bien, veamos el segundo punto, que lo encontramos en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nuestro segundo punto es: los escogidos son llamados a un propósito eterno, a un propósito eterno. Versículo 29. El porque es la respuesta. El apóstol está dando la respuesta y dice: porque a los que antes. Eso habla que el plan selectivo del Señor, la elección soberana, incondicional de Dios fue desde antes. Y el antes hace referencia
a que el cielo no existía, la tierra no existía, nada de lo creado existía, pero ya había un plan. Y a este plan se le llama el consejo eterno de la redención. En este consejo eterno de la redención se nos menciona un primer verbo, y es el verbo conoció. Y si usted mira, el verbo está en tiempo pasado. En griego se conoce como un aoristo, es decir, una acción ya hecha. No que se va a hacer o se está haciendo, no, es una acción que ya se hizo. Y recuerde, mi hermano, mis queridos hermanos, que el verbo conocer en la Biblia es sinónimo de amar. Y él pudiera escribirse así: a los que antes amó, también los predestinó. Esa expresión predestinó es el verbo también proorizo, significa que Dios les fijó el horizonte. O sea, Dios ya fijó nuestra vida en la persona de su Hijo. Y aquí nos da la razón de por qué Dios obra o permite circunstancias adversas a nuestra vida. Aquí está la razón de por qué a veces pasamos momentos difíciles. Aquí está la razón. ¿Dónde está la razón? Dice para. ¿Este para qué es? El propósito. Para que fuese, para que seamos. Y aparece ahí una expresión, hechos, ¿verdad? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? La palabra imagen es una palabra muy interesante, que es eikon, y significa un retrato, una semejanza, una representación visible. Y yo usé una expresión muy nuestra, una fotocopia. Esta palabra imagen significa una fotocopia. Y lo que Pablo nos quiere decir acá es que todos nosotros, o el propósito de Dios en nosotros, es que cada uno de nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el gran propósito de Dios. ¿Qué quiere decir eso en otros términos? Cuando el apóstol dice que esos que fueron amados por Dios desde antes de la fundación del mundo, que los predestinó, esos deben ser o van a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa eso? En términos prácticos, que cada creyente, cada escogido de Dios es un fiel reflejo de Cristo. Cada creyente es ver a Cristo. Es decir, que cuando yo te miro, yo no veo la persona que eres, yo veo a Cristo en el sentido espiritual y en el sentido moral. ¿Y dónde está lo que nos debe llevar gloria a Dios en esta noche? Amados hermanos que están en casa y ustedes que están aquí, si hay algo en tu vida que no se parecen tanto a Cristo en el sentido espiritual y en el sentido moral, Dios permitirá circunstancias, permitirá adversidades, obrará realidades para que esa circunstancia te lleve a parecerte a Cristo Jesús. Y ese es el bien del cual nos habla la Biblia. Por eso el versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero ese bien es Cristo. O sea, toda circunstancia, toda realidad, toda situación te debe llevar a que tú seas como Cristo. Ese es el bien que nos habla el apóstol acá. ¿Me hice entender? Por ejemplo, una característica del Señor Jesucristo, una que está en Mateo 11, cuando dice: aprended de mí que soy
manso y humilde de corazón. Lo citaba mi hermano esta mañana en la oración, ¿cierto? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es la mansedumbre? Es una característica que está en las bienaventuranzas. La mansedumbre es una cualidad que describe a un hijo de Dios. Pero si nosotros estamos como escasos de mansedumbre, Dios producirá, obrará alguna circunstancia que a usted lo lleve a que sea manso. Muy bien. ¿Y la promesa cuál es? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad, dice. Por ejemplo, si usted está escaso de santidad, estoy acudiendo al Sermón del Monte, si están escasos de santidad, como que usted todavía, no sigue trabajando en combatir su pecado, es probable que Dios produzca una circunstancia para que su vida sea santificada. Por ejemplo, hoy leía una frase de Kevin DeYoung que dice: si tú estás en paz con tu pecado, cuídate, porque estás en guerra contra Dios. Todo lo que nos sucede nos va a llevar a que la imagen de Cristo sea formada en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres una fotocopia del Señor. El original, y aquí están sus copias. Ese es el bien. Por eso todas las cosas nos ayudan para bien. Y entendiendo que el bien es Cristo mismo. A ese bien es que nos lleva el Señor. Piense en la soberbia y el orgullo que todos tenemos. ¿A qué nos lleva entonces el Señor? ¿Cómo el Señor muele nuestro orgullo para que seamos humildes y seamos hombres y mujeres sencillos, como lo describe el reino de los cielos? ¿A qué cosas acude el Señor? A veces a nuestra misma familia, a nuestros mismos. Y uno dice: ahora, ¿qué hago? ¿Qué hacer en ese momento? Bueno, decirle: Señor, gracias, tú estás trabajando en mí. Hace unos días atrás estaba en una consejería con un pastor y me decía: Edwin, yo entiendo que por esta situación que estoy viviendo, la verdad, Dios está trabajando en mi corazón. O sea, Dios está trabajando en mí, en mi vida. Dios está obrando. Y esa es la actitud de una persona que sabe que Dios lo está santificando. Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces? Formar el carácter de Cristo, cada circunstancia vivida. Por ejemplo, la enfermedad que a veces todos llevamos con nosotros mismos. ¿A qué nos lleva? Depender de Dios. Como el Señor dependió ¿de quién? Del Padre. ¿En dónde? ¿En dónde fue que Él mostró la gran dependencia? En Getsemaní y en la cruz del Calvario. Allí le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada circunstancia vivida, cada adversidad, cada situación, si somos escogidos de Dios, nos llevará a que la imagen de Cristo se forme más y más en nuestra vida. Es decir, que en la medida que vamos caminando, Cristo se va haciendo más real, más presente en mi vida. Entonces mi esposa va a ver a Cristo más en mí. No va a ver ese viejo Edwin, y yo no voy a ver esa vieja Amanda. Sí, vamos a ver, o sea, van a ver eso en mi vida. Mis hijas, ¿qué van a ver? No ese papá de pronto malhumorado, un papá rígido, no, van a ver a un papá según Cristo, van a ver un esposo según Cristo, una esposa según Cristo y no según este mundo. Dios no nos predestinó principalmente para tener éxito, salud o comodidad, hermanos. Recuerde que el escritor de esta carta, ¿cómo terminó este hombre? ¿Y cuánto sufrió? Lea el capítulo 9, la segunda carta a los Corintios, y usted va a ver a un hombre, dice: yo hablo aquí como un loco. Y comienza a describir una serie de cosas que vivió.
náufrago en alta mar. Le pegaron los judíos, le pegaron los gentiles. Dice, ¿y sobre mí qué llevo? Las marcas de Cristo. O sea, muestra mucho sufrimiento. Entonces, Dios no nos hizo para tener éxito, tener salud, comodidad, sino para parecernos a Jesús. De hecho, mire, lo dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿En qué características? En santidad. Para que tú ames como amó Cristo. Para que tú seas humilde como fue Cristo. Para que seas obediente como obedeció Cristo. Para que seas compasivo o compasiva como fue Cristo. Y la Biblia nos muestra la infinitud de Cristo, sobre todo el libro de Apocalipsis. Ese es un libro que describe muchas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas. Ilustrémoslo de la siguiente manera. Así como una moneda lleva la imagen del rey que la acuñó, así el creyente refleja el carácter de Cristo en su vida. Es una impronta, es algo visible, algo real, algo que hace presencia. ¿Y cuál es el objetivo acá? Recuperar la imagen perdida de Adán. Efesios 2:10 dice que ahora somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Recuerde que en Génesis 1:26 y 27 dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el pecado con la imagen de Dios? La distorsionó, la desdibujó. Pero en Cristo Jesús Dios está restaurando esa imagen. O sea, nos está llevando de regreso a lo que se perdió en Edén. Que nuestra imagen sea original y en la glorificación la reflejaremos perfectamente. Así termina esta cadena. Pensemos en otra ilustración. Todos saben que es un escultor, ¿verdad? Pensemos en un escultor que toma un bloque de mármol, que está una piedra así grande, que no tiene forma, que uno la mira y no sabe. Pero en la medida que el escultor va cincelando, la va tallando, al final de ese proceso obtiene un resultado glorioso. Obtiene una escultura muy bien tallada. Ahora, en el tallaje de esa escultura, el proceso duele. Habrá momentos en que hay que darle con mucha fuerza y con buen golpe a la roca. Y esos golpes duelen. Esas son las circunstancias que Dios obra, que Dios produce. Pero al final, ¿qué tenemos? Un gran monumento, una gran escultura, la cual causa admiración. Así que si estás enfrentando pruebas, no son accidentes, no son cinceles en la mano de nuestro Maestro para formar en ti y en mí la imagen de Jesús. Nunca te preguntes por qué, porque si no caerías en la misma expresión de Job. Job nunca dijo por qué, y Dios tampoco le dijo por qué, pero al final le mostró el mejor de los resultados. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que la imagen en Romanos 8:29 significa que Dios nos está moldeando para reflejar el carácter y la gloria de Cristo. Y esa es la restauración que se perdió en Edén, pero que con la cruz y la obra de Jesús, la resurrección de Cristo, nos lleva a vivir conforme a Él. Ese es el punto en este pasaje. Ese es el centro, la centralidad de este texto. Que cada creyente sea conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y terminemos, amados hermanos, con el tercer y último punto. A los escogidos de Dios se les garantiza un destino glorioso. Un destino glorioso. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también
llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo están los verbos? ¿En qué tiempo? Pasado. Ya está hecho. Ya está realizada la acción. Pablo usa los verbos en pasados porque para Dios ya está hecho, ya está consumado. El creyente está seguro en el plan eterno de Dios, desde la predestinación hasta la glorificación. Todo depende de Dios y no de esfuerzo humano. Es una cadena forjada por el mismo Señor. Ningún eslabón puede romperse. ¿Y por qué no se puede romper el eslabón? Porque está en las manos de quien hizo la cadena. Dios ha sido su artífice. Y mire otra vez ese versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y esa es la tercera doctrina, la cuarta doctrina de la gracia. El llamamiento eficaz de Dios. Y está la cadenilla, ¿no? Predestinar, llamar, justificar y finalmente glorificar. Pablo usa los verbos en pasado. Por ejemplo, glorificó. En el plan de Dios, en el diseño de Dios, tú ya estás glorificado. Efesios 1:3. O sea, la obra ya está hecha completa. La obra ya está consumada. Es como un contrato firmado y sellado por adelantado. Aunque no hemos llegado al cielo, para Dios ya estamos ¿en dónde? En el cielo. Ya estamos en los lugares celestiales. Para Dios estamos sentados junto a los lugares celestiales en Cristo Jesús. El creyente puede vivir, ustedes y yo podemos vivir con plena seguridad y confiar en que si Dios te llamó, te justificó y no hay manera en que te pierdas antes de llegar a la gloria. Por eso esto nos habla de la gracia de Dios. Miren, amados hermanos, no hay la mínima posibilidad de que tú te pierdas si eres escogido de Dios. Juan capítulo 10, versículo 27 nos habla de las marcas de una oveja de Cristo. Miremoslas por un momentico para reforzar la idea que quiero indicarles. Juan capítulo 10, versículos 27 en adelante. Juan 10, 27. Estas se conocen como las marcas de una oveja de Cristo. Primero que todo dice, son ovejas de Cristo. Si son mis, es porque son de Cristo, son del pastor. ¿Sí? Mis ovejas. Pero sus ovejas, las ovejas de Cristo, ¿qué hacen? Oyen su voz. Esa es la segunda característica. Número 1, son de Cristo y oyen la voz de su pastor. ¿Y qué más pasa? Y el pastor las conoce. ¿Y qué hacen las ovejas? Lo siguen. ¿Y qué más hace el pastor? Versículo 28 por esas ovejas. Les da vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Sí? Y no perecerán. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Y si dice que nadie las arrebatará de la mano del pastor, es porque nadie las va a arrebatar de la mano del pastor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, las ovejas, como se ilustra en esta metáfora o comparación, están en las manos de ¿quién? Del Hijo y en las manos del Padre. O sea, asegurados más para dónde. Ahora, ustedes dirán, pero hermano, y los que de pronto todavía seguimos pecando, bueno, Dios también se encargará de corregir, como cuando un hijo se porta mal, no deja de ser su hijo, ¿o sí? No deja de ser hijo, pero hay que ¿qué? Corregirlo. Y si es hijo, mejorará. Tengan por cierto que la disciplina hará que el hijo enderece la vida, porque la disciplina trae frutos apacibles de justicia. En otras palabras, la disciplina
evidencia el proceso de la santificación. Es de esta manera. Así que cuando te sientas débil, recuerda que tu salvación no descansa en lo que tú sientes, sino en lo que Dios ya aseguró. Podemos vivir con plena y absoluta confianza de que si esta noche muriésemos por alguna razón, no te encontrarás con el juicio severo de Dios, sino que te encontrarás con los deleites eternos de Cristo. Eso es maravilloso. Es como un boleto comprado para un viaje seguro. El trayecto puede ser turbulento, pero el destino ya está asegurado. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad tan grande? Esto nos lleva a vivir con esperanza y confianza. No importa lo que ocurra, tu salvación no depende de tus fuerzas, sino del Dios que comenzó la obra y Él mismo la terminará. Filipenses 1:6. ¿A qué nos llama este pasaje entonces, amados hermanos? Número 1, que Dios convierte todas las cosas en un instrumento para nuestro bien. Y ese bien es Cristo. Dios nos está formando a la imagen de su Hijo y Dios garantiza nuestra glorificación. Cuando te enfrentes al dolor, la incertidumbre, siempre recuerda esto: estás en las manos de Dios, de un Dios soberano que no improvisa, un Dios que nos muestra que en Él podemos confiar y que la historia se está escribiendo y que esto nos debe llevar a vivir cada día más para Cristo y glorificarle una y otra vez. Esa es la historia de los antiguos, la historia de los presentes y aún los que han de nacer, para que ellos, conforme a esta elección, pues vengan al conocimiento de la gracia del Señor. Así que esto nos lleva a que nos pongamos de pie y oremos al Señor y le demos gracias. Perdón, pastor, ¿un mensaje cómo era? El título del sermón